Mateo 3:17, dice la Biblia, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oramos, nos ponemos en pie. Querido Padre Celestial, gracias por la maravillosa experiencia que hemos tenido durante esta semana y gracias por haber llegado a este día. Gracias por las reuniones en la noche, gracias por las reuniones en la mañana y gracias porque hoy, Señor, usted nos concede nuevamente el santo privilegio de estudiar su palabra temprano en la mañana. Permita que los ángeles nos acompañen hoy como en cada día de la semana y que su Espíritu nos hable trayéndonos palabra de vida para la vida eterna. Que todo cuanto ocurra en este lugar sea para la gloria suya, Señor, pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos Dios a través del predicador, que no sean sus palabras sino las palabras suyas, Dios eterno. Únjanos con su Espíritu bendito, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos dicho que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice es trascendente. Significa que es más, mucho más, de lo que posiblemente se vea a simple vista. Cuando Dios dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento a él oír, está diciendo más de lo que podemos imaginar. La frase en que mi alma toma contentamiento nos lleva a la teología del Cordero. Ya hemos hablado de la teología del Cordero, un asunto que comienza desde antes de la fundación del mundo. Y estamos específicamente trabajando con la idea de que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua y para ser el Cordero Pascual nuestro, número 1, siendo Dios tuvo que hacerse hombre. Y número 2, hacer frente a las tentaciones de Satanás. Pero hay un incidente dentro de ese segundo aspecto que tiene mucho que ver con lo definitivo de nuestra salvación. Lo que ocurrió en el monte Getsemaní. En el monte Getsemaní Jesús hizo una oración misteriosa y profunda. La no comprensión de esta oración nos lleva a ser cristianos flojos, cristianos débiles, cristianos seculares y no convertidos, cristianos no arrepentidos, cristianos no nacidos de nuevo. E inclusive podemos leer la oración de Jesús y si no nos detenemos a estudiarla, entonces quedamos en la misma situación anterior. Siempre recomendaré el libro El deseado de todas las gentes. Hay un capítulo que se llama Getsemaní, léalo, para que tenga una clara conciencia de lo que ocurrió en Getsemaní. La oración de Jesús en Getsemaní y aquella frase que repitiera 3 veces nos dicen a nosotros lo que ahí se estaba decidiendo. La situación difícil que Cristo tuvo que afrontar y enfrentar y el ataque y la acusación de Satanás e inclusive el consejo satánico. Después de Getsemaní, las consecuencias sobre la vida de Jesús no serían más favorables que antes, todo lo contrario, sería peor. No solamente perdería a los discípulos, porque todos se fueron y lo dejaron solo, no solamente se sentiría solo en medio de la humanidad, sino que sería juzgado siendo inocente. Sería condenado sin ninguna culpa. Y no solo eso, llegaría un momento, y él lo sabía, donde hasta Dios se apartaría de su camino. Terrible experiencia. Hay una palabra que debemos estudiar y hay otra palabra que debemos entender. Veamos, por ejemplo, todo el contexto y el cuadro de la oración de Jesús. Tristemente, la mente humana se ha hecho perezosa para entender las cosas espirituales. Y es que la mente humana no puede entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y usted necesita una mente espiritual. Tristemente, la gente se ha acomodado a una mente carnal para vivir la vida espiritual, porque la mente carnal le permite recibir cierto grado de beneficios de gloria. Recibo parte de lo que hago. Cuando usted tiene la mente espiritual, toda la gloria es de Dios. Aunque toda la gloria es de Dios, y lo es, el Espíritu se glorifica en usted, transformándolo a la semejanza de Cristo Jesús. Es interesante. San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26,
versículos 36 en adelante. Ponga cuidado y pídale a Dios que le quite todo ruido de su mente, que pueda concentrarse en lo que vamos a hacer y que el Espíritu pueda iluminar su mente para entenderlo. San Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice la Biblia: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles eran las palabras? Las palabras que él dijo 3 veces fueron: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús dijo 3 veces? Padre mío. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué copa estaba diciendo y refiriéndose Jesús? ¿En qué copa estaba pensando Jesús? ¿Qué cosa es esa copa? ¿Qué había en esa copa? ¿Por qué no se la quería beber? ¿Por qué se estremecía al pensar en ella? ¿Por qué le tenía tanto terror? ¿Por qué le pidió y le clamó al Padre por eso? ¿Y por qué al final pidió que se hiciera su voluntad? Deberíamos detenernos un buen tiempo a estudiar acerca de esa copa. Quiero decirles que no es nuevo que uno no se interese mucho en investigar la copa. Aún los teólogos no quieren hacerlo. Es más, han tratado de suavizar el contenido de la copa. Pero la Biblia es clara. La Biblia es concreta y es directa. Es la copa. ¿Qué cosa es la copa? Pudiéramos traducir la copa sencillamente con una palabra de 3 letras. Ira. ¿Cuál es la palabra? Ira. Entendamos por un momento qué es lo que está pasando. Por favor, recuerde que Dios había dicho de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia define el siervo sufriente. En quien tengo complacencia define el Cordero de Dios. En quien tengo complacencia define Isaías 53, versículo 6, aquel a quien Dios le cargó el pecado de todos nosotros. Define, versículo 11, el siervo sufriente de Dios. Jesús sabe quién es Él, sabe a lo que vino a la tierra, sabe que en el plan de salvación quedó claro que Él vendría como el Redentor, que Él vendría como el Cordero que Dios preparó de antemano para quitar los pecados del mundo. Jesús sabe lo que eso significa. Por eso, en el capítulo 17, versículo 1 de San Juan, dice: ha llegado la hora. La copa y la hora es lo peor y lo más terrible en la mente de Jesús. Una hora, un momento, un incidente en la historia donde Él tendría que enfrentar la ira de Dios.
Si los seres humanos entendiéramos mejor este asunto, si los cristianos fuéramos más serios, si los cristianos fuéramos más sinceros, si fuéramos más estudiosos y entendiéramos ese momento en la vida de Jesús, odiaríamos el pecado con toda la fuerza de nuestro ser. Pero somos tan flojos y el enemigo nos ha ocupado tanto la mente con los brillos de este mundo, con las tonterías de este mundo, que entonces perdemos de vista el verdadero foco de la vida, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En las tiendas están usando una técnica de iluminación y le está dando muy buen resultado. Las tiendas más modernas ahora, cuando usted entra, abre la puerta, ponen mucha iluminación al fondo de la tienda. Los seres humanos, como los pajaritos en la noche, nos gusta la iluminación. Y automáticamente vamos hasta el final de la tienda, porque hay más iluminación. Es una técnica de venta. Y como tontos, vamos a donde hay más luz al fondo. Y vemos la tienda entera sin saber por qué. Y al rato estamos comprando. Satanás también sabe cómo manejarnos. Nos entretiene con los brillos de este mundo. Y usted pasa la mejor parte de su vida matándose por conseguir cosas que después que ya está más viejito no puede disfrutar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces ocurren situaciones, no voy a decir ese nombre porque es bien feo. Por ejemplo, donde vivo, usted puede ver un señor acabando de vivir en un Maserati. Bueno, un carro muy caro. Y allá en unos carrazos, ¿qué le pasó a este viejito? Bueno, se mató la juventud y ahora al final, pero ¿ya para qué, querido? ¿Ya para qué? Y así nos pasa a nosotros los cristianos, nos distraemos del verdadero foco de la vida. ¿Están listos? Esto es doloroso lo que vamos a estudiar. ¿Están listos? Vamos a ir a la Biblia y vamos a tratar de entender esta copa. Me encanta y me llena de gozo poder ver en la Biblia qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios explica. La ira de Dios es claramente predecible. Lo único que enciende la ira de Dios es el pecado. ¿Qué enciende la ira de Dios? El pecado. Ponga eso bien claro. Vamos al Antiguo Testamento y hagamos un breve estudio de cómo se encendía la ira de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 32, los versículos 8 al 10, vemos a Dios completamente caliente, completamente airado, el tipo está furioso. Éxodo, capítulo 32, versículo 8 al 10. Pero preguntémonos, ¿por qué está el Señor tan enojado? ¿Por qué está tan molesto? Sencillamente porque el pueblo hizo un becerro y se puso a adorarlo y le dio hasta el nombre de Jehová. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jehová se molestó y oiga lo que dice el versículo 8 hasta el 10 del capítulo 32. Dice Dios, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué es lo que enciende la ira de Dios? El pecado. ¿Qué enciende la ira de Dios? El pecado. No olvide esa frase. La ira de Dios la enciende el pecado. Satanás nos ha hecho creer y pensar que Dios va a tratar el pecado de cualquier manera. Y hay muchos cristianos que viven de cualquier manera, porque Dios es misericordioso y clemente. Misericordioso y clemente. Mira la cruz. Mira la cruz. Número 1. Número 2. ¿Qué otra cosa enciende a Dios? Bueno, todo lo que es pecado enciende la ira de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 23, versículo 27, dice que el adulterio enciende la ira de Dios. Y hay mucha gente hoy día en ese relajo del adulterio. Ezequiel, capítulo número 23, versículo 27. En la época de Ezequiel hubo muchos problemas distintos,
Pero mire qué interesante, dice Ezequiel, capítulo 23, versículo 27. Dice el verso 27, y haré cesar, ¿qué cosa? Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. El adulterio enciende la ira de Dios. El maltrato a las viudas y a los huérfanos enciende la ira de Dios. Éxodo capítulo 22, versículo 22 al 24. Recuerde que estamos hablando de la copa. Estamos hablando de la ira de Dios. Éxodo capítulo 22, versículo 22 al 24. Dice el versículo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. ¿Y qué dice ahora? Y mi furor, mi ira, se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Tenga cuidado como está viviendo. No sea que usted sea objeto de la ira de Dios. ¿Se entienden las palabras que estamos leyendo? ¿Son claras o no son claras? Usted es un sinvergüenza que está adulterando. ¿Y qué le pasa a usted? Mire lo que dice la Biblia. Usted está bregando con el pecado ahí tapadito que nadie se da cuenta. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice también que la codicia y la falsedad encienden la ira de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 11 al 15. Jeremías capítulo 6, versículo 11 al 15. Es bueno entender esto para entender la obra, el ministerio, el sacrificio del Señor Jesús. Jeremías capítulo 6, versículo número 11 al 15. Dice el versículo 11, por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. ¿Y qué sigue diciendo? Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue, ¿qué dice ahí? La avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. ¿Está claro o no está claro esto? ¿Está claro o no está claro? Es bueno entender la ira de Dios a la luz de la Biblia, para entender lo que Cristo vivió. La Biblia dice, al que no conoció pecado, ¿qué dice ahora? Por nosotros lo hizo pecado. Cristo tomó el pecado de la humanidad. Cristo fue entonces objeto de la ira de Dios. Escuche, espere. ¿Qué está diciendo, pastor? Estoy diciendo que Cristo fue la propiciación que Dios dio. Dios nos dio a su Hijo y Cristo pagó el precio del pecado. Vaya poniendo eso en su mente, porque lo vamos a necesitar en algún momento más tarde. La ira de Dios en el Antiguo Testamento también es resultado de la violencia. Ezequiel capítulo 8, versículos 17 y 18. El pecado en general enciende la ira de Dios. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también ocurren cosas y Dios explica que esas cosas encienden la ira de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18.
Romanos capítulo 1, versículo 18. Es bueno que esto esté claro para entender esa copa. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 18? Romanos 1, 18. Dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Decidieron no glorificar a Dios. Aún conociendo a Dios, decidieron negarlo. Aún entendiendo a Dios, decidieron rechazarlo. Aún sabiendo quién era Dios, decidieron vivir como les daba la gana. Y eso enciende la ira de Dios. Me pregunto, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Queridos, cristianismo, vida cristiana, no es ser miembro de un club y que yo pago una cuota. No, querido, es más que eso. Cristianismo no es que yo conozco o me conozco las reglas del juego. No, mi negro, no es eso, es más que eso. Cristianismo no es solamente cumplir con ciertos requisitos, no, es vivir una experiencia real y práctica ante un Dios real. Y tu vida refleja si estás o no estás viviendo eso. Tiene que haber un resultado de esa relación con Dios. Tiene que haber un producto de esa comunión con Él. Porque es imposible estar en comunión con Dios y en relación con Dios y en presencia de Dios y ser la misma persona. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Haga una evaluación de su propia vida. ¿Cuántos años tiene caminando con el Señor? ¿Cuántos años tiene en la iglesia? ¿Y cuáles son los cambios en tu vida? Es mejor evaluar el asunto de esta manera. ¿Cómo tu vida está afectando para bien la vida de los que te rodean? ¿Por qué? Si es verdad que estás conectado con el Señor, los que te rodean quedarán afectados por tu relación con Dios. Eso es automático. Eso es innegable. Nadie lo puede negar ni nadie lo puede rechazar. Vayamos al libro de Romanos capítulo 2, versículo 5. Recuerde que estamos hablando de la ira de Dios. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice la Biblia? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué cosa dice? Número 1, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué es dureza de corazón? La palabra corazón, cardía, se traduce como mente. Por la dureza de tu mente, por tu no arrepentimiento. Mire qué interesante juego de palabras. Dice el versículo número 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Un corazón duro y un corazón no arrepentido es la misma cosa. Un corazón arrepentido es un cambio de corazón, es un cambio de mente. Una persona arrepentida es una mente cambiada. Una persona no arrepentida es una persona no cambiada. Una persona con la mente como una piedra. Una mente cerrada. Cuando la mente está cerrada, no hay nuevo nacimiento. Cuando la mente está cerrada, no hay renovación. Cuando la mente está cerrada, no hay arrepentimiento. Cuando la mente está cerrada, no hay cambio en la vida. No hay transformación, no hay gloria en gloria. Y la persona se convierte entonces en un simulador. En una persona que solo hace gimnasia, que solo muestra lo que no es. Y esa dureza de corazón, ese corazón no arrepentido, ese corazón no nacido de nuevo, ese corazón no cambiado, que se mantiene duro como una piedra, al final tendrá que hacerle frente al juicio de Dios. Y el juicio de Dios significa ser objeto de la ira de Dios. Significa destruirse para siempre. La muerte de Cristo en la cruz es un asunto tan serio y tan profundo que deberíamos, dice la sierva de Dios, meditar en ello 1 hora cada mañana. Mire si es profundo. Por lo menos 1 hora cada día de la semana. Veamos un poco más.
capítulo 2, versículo 8. Dice Romanos 2, 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mi pregunta, ¿estas palabras son claras o no son claras? ¿Son claras o no son claras? Ira para los impíos. Mira lo que dice el Señor Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 36. Recuerde que queremos estudiar y entender la palabra copa que Cristo está mencionando. Y hemos dicho que esta copa se refiere a la ira de Dios. San Juan capítulo 3, versículo número 36. Dice el verso 36. El que cree en el Hijo tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué dice ahora? Sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora escuche, por favor. Si Cristo tomó la copa, si Cristo fue objeto de la ira de Dios, si Cristo es la propiciación que Dios dio, si Cristo es el que resuelve el problema del pecado, entonces, si usted acepta a Cristo, si usted recibe a Cristo, si usted se entrega a Cristo, si usted es vestido con Cristo, si usted es recibido en Cristo, la ira que debió ser para usted, ya la soportó Cristo. Pero la pregunta, ¿y si usted rechaza a Cristo? Entonces, mi negro, te toca a ti recibir el fuego de la ira de Dios. ¿Verdad que esto está claro y se comprende? ¿Verdad que claramente entendible? ¿Sí o no? San Mateo capítulo 24, versículo 51. Mateo 24, 51. Ustedes saben que el Señor Jesús plantea en Mateo 24 y Mateo 25 nada más y nada menos que la respuesta a los discípulos cuando le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Él comienza a hablar de las señales del tiempo del fin. Al final de hablar de las señales del tiempo del fin, el Señor Jesús le da una orejita, dicen en mi país, para que entiendan cuál es la situación del tiempo del fin y cuál es la razón de la demora en su segunda venida. Si ustedes notan, en estas 5 parábolas se habla de una demora para la venida de Jesús. Las 5 parábolas nos hablan nada más y nada menos de la situación de la iglesia, la situación del pueblo de Dios. E inclusive las 5 parábolas definen claramente que hay 2 grupos dentro de la iglesia. Y pudiéramos nosotros pensar que la demora se debe a la iglesia. Que Cristo no ha venido, no es por lo que están afuera, no ha venido por lo que están adentro. ¿Están listos para que demos un repaso rapidito y entender el versículo 51? Jesucristo presenta 5 parábolas. Vamos rapidito, no las vamos a leer todas, pero por lo menos lo voy a decir dónde están. ¿Cuántas parábolas? 5 parábolas. En el capítulo 24, el versículo número 43 nos habla de la parábola ladrón en la noche. Número 1, ladrón en la noche. Hay personas que están preparadas para recibir al ladrón y otros no están preparados. 2 grupos. En el versículo 45 nos habla de otro grupo. El siervo fiel y el siervo infiel. El siervo infiel maltrata al siervo fiel y dice, mi Señor tarda en venir. ¿Cuántos grupos? 2 grupos. ¿De quién son estos 2 siervos? Del Señor. ¿Dónde están estos 2 siervos? En el rebaño del Señor. ¿Qué están haciendo estos grupos de siervos? Uno está maltratando al otro porque el Señor tarda en venir. 2 grupos. Tardanza, tarda en venir. Ladrón en la noche, no ha llegado. Estamos esperando que llegue. Número 3, la parábola de las 10 vírgenes, capítulo 25, versículo 1 en adelante. ¿Cuántas vírgenes eran? 10. ¿De quiénes eran esas 10 vírgenes? Del Señor. ¿A quién esperan al Señor? ¿Qué están preparando? ¿Para qué están preparadas? Para la venida del Señor, para las bodas del Cordero, para las bodas del Señor. Sin embargo, las 10 se dividen en 2 grupos. Las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes. ¿Cuántos grupos? 2. No lo olvide, pero todas son vírgenes del Señor. Número 4, en el capítulo 25, versículo número 14.
¿Qué hizo este señor cuando se fue lejos? Repartió talentos. Al primero, ¿cuántos talentos le dio? 5. Al segundo le dio 2. Y al tercero le dio 1. ¿No son estos siervos del Señor? Claro que sí. A los siervos del Señor le entrega los talentos. Pero de los 3, el primero y el segundo cumplen su propósito y el tercero no. ¿Cuántos grupos? 2. Los que están ocupados en la obra del Señor y los que están ocupados en acusar y criticar al Señor. Porque cuando el Señor viene, el de 5 talentos le dice, produje 5. Y el de 2 le dije, produje 2. Pero el de 1 le dice, yo no hice nada porque tú eres. Y ahí comienza a decirle barbaridades al Señor. Entonces el de ese lo toman y se lo dan al que produjo 5. 2 grupos dentro de la iglesia. Y ahora en la parte final, capítulo 25, versículo número 31, encontramos, y específicamente en el versículo 33, 2 grupos, ovejas y cabritos. ¿Qué cosa? Ovejas y cabritos. ¿Dentro de qué? Dentro de la iglesia. Oiga, si usted es oveja o cabrito, ese es su problema. Descubra usted si ya le salieron los cachos, porque ese es su problema. Lo interesante es que a las ovejas la pondrán a la derecha, pero a los cabritos, ay mamacita linda, versículo 51. Y aquí llegamos donde queríamos llegar. Capítulo 24, versículo 51. Dice el verso 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Pondrá a la izquierda el Señor a los cabritos? Sí. Lo interesante de los cabritos, si queremos ser, ¿le gustaría que fuéramos más fuertes y no tan light? ¿Lo ponemos duro? Agárrense porque le va a doler. Muy bien, me encanta que sean valientes. Cojan ahí. Recuerde que fue usted que quiso así. Versículo 41, capítulo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo lo dirá los de la izquierda? Malditos. Pero mi pregunta, ¿de dónde salen esos cabritos? De la iglesia. ¿De dónde salen las ovejas? De la iglesia. ¿Y cómo le llama tan fuertemente y cómo le llama así? El fuego fue preparado ¿para quiénes? Dios no preparó fuego para usted, ni para mí, ni para ninguna criatura. El fuego es preparado para el diablo y sus ángeles. Pero hay seres humanos que se encariñaron tanto con el diablo que se quieren quemar con él. Mire qué barbaridad, qué tragedia, a pesar de lo que Cristo ha hecho. ¿Verdad que se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? San Mateo capítulo 5, versículo 22. Recuerde que estamos poniendo la mesa y estamos hablando de esa copa. San Mateo 5, 22. ¿Cómo dice Jesús? Mateo capítulo 5, verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mi pregunta, ¿es seria la vida cristiana? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces resuelva sus problemas con su hermano. Vaya y póngase de acuerdo con su hermano. Y si hay que pedirle perdón, pídale perdón. Y si hay que resolver la cosa, resuelva la cosa. Y déjese de criticar a su hermano, porque Cristo dice que la crítica es fuerte. ¿Lo dice o no lo dice? Tenga cuidado entonces, porque podría suceder y podrían pasar cosas inesperadas. Hay un teólogo llamado Gustav Stalin y él dice, ponga cuidado, la ira es un rasgo esencial e inalienable en la forma como el Antiguo y el Nuevo Testamento ven a Dios. Y él sigue diciendo, las raíces causales de dicha ira son, número 1, la indiferencia y el desacato hacia la revelación de su ser en la creación. Ya leímos Romanos capítulo 1, versículo 18 y versículo 21. Número 2, dice este
teólogo, el desdén y la transgresión de la revelación de su voluntad en la ley. Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante. Aquí describe Pablo detalles muy interesantes que tienen que ver con nosotros, los que nos llamaban gentiles. En el capítulo 3, versículo 19, leamos Romanos 3, 19. Porque tendríamos que leer Romanos 2, 17 al 24. Leamos Romanos 3, 19. Pero es más que esto que dice este autor, y veremos a otro exégeta de nuestra iglesia aclarando esta situación. Romanos capítulo 3, versículo 19. ¿Cómo dice el verso 19? Pero sabemos, ¿qué cosa? Que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué cosa es la ley? Un espejo. ¿Qué miramos en la ley? Nuestra situación. ¿Qué cosa es la ley? Según el libro de Gálatas capítulo 3, la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Un paidagogos, un esclavo que nos toma y nos dice, tienes problema, transgrediste la ley, naciste en pecado, tienes un problema de pecado, tienes una herencia de pecado, cometiste pecado. Entonces ven, te voy a llevar a quien resuelve el problema. Quien resuelve el problema es Cristo Jesús. ¿Dónde pagó Cristo el precio del pecado? En la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Bebió la copa. Querido, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Es importante lo que estamos estudiando? Entonces, mire usted qué cosa linda. Hay un autor de nuestra iglesia, George Knight, y él dice, la ira de Dios no es solo una reacción contra la indiferencia y desacato a su santidad personal y a la santidad de su ley, sino su santa reacción contra el dolor y la miseria que resultan de la rebelión contra su gobierno. Una rebelión que trajo alienación, esclavitud, muerte y corrupción en su estela. El pecado ha traído indecible sufrimiento al universo y a los seres creados por Dios. ¿Es así o no es así? Cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, entonces más tarde entró Jesús y con Jesús la vida. Nosotros los seres humanos, cristianos en la tierra, deberíamos ser portadores de vida. Deberíamos llevarle vida a los que mueren. Deberíamos llevarle esperanza a los que no la tienen. Cuando una mujer pecadora, llamada la samaritana, se encontró con el Señor Jesús, se llenó de agua de vida, se llenó plenamente del agua de la salvación. Y como estaba pleró, estaba full, estaba llena, dejó el cántaro del agua en el pozo. Y ella que ahora es el contenedor, ella que ahora es el envase llena del agua de vida, va a Samaria en pleno día a predicarle a los hombres de quienes ella se escondía. ¿Por qué? Si esta paria de la sociedad viene a buscar agua al mediodía, significa que se estaba escondiendo de la sociedad, porque nadie busca agua al mediodía. El agua se busca en la mañana temprano o se busca en la tarde, antes que suba el sol. Pero este infeliz vino a buscar el agua al mediodía, cuando nadie estaría en el pozo. Bendito sea Dios que se encontró con Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Mire usted lo que dice San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Queridos, tenemos que beber esta agua, dice el 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice ahora? De su interior correrán ríos de agua viva. Y dice ahora Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo
porque Jesús no había sido aún glorificado. Y yo te pregunto, ¿qué cosa es el agua viva? El Espíritu Santo. Si es verdad que creemos en Jesús, si es verdad que creemos en Cristo, entonces deberíamos estar llenos del agua de vida y saciar la sed de la gente que se pierde. ¿Dónde está el agua de vida en nosotros? ¿Dónde están las almas que estamos haciendo su sed? La samaritana, a pesar de su vida de pecado, la samaritana, a pesar de haber tenido 6 hombres en su vida, la samaritana, a pesar de haber sido una sinvergüenza, bueno, lo que usted quiera llamarle, se encontró con Jesús. Tomó del agua de vida y su vida fue cambiada. Y oiga qué cosa linda. Una pecadora samaritana predica a los hombres samaritanos, los trae a la 1, 1:30, 2 de la tarde al pozo, se encuentran con Jesús. Jesús es recibido en Samaria, se queda 2 días con ellos y hay un avivamiento y una revolución espiritual en Samaria por una mujer pecadora. Alabado sean las mujeres pecadoras. Yo estoy seguro que si le pregunto a las damas que si quieren ser como la samaritana, me van a decir que sí, pero con un toquecito de, espérate pastor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Cosa rica, mamá. Y usted pudiera decir, bueno pastor, ¿antes de o después de? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Recuerdan a Nicodemo? Mire qué ironía. Oiga, ¿a ustedes les gusta el chisme bíblico? A ver, ¿le gusta o no le gusta? Miren, Satanás es el diablo, ni modo, y había engañado tanto a los teólogos judíos que le cambió la perspectiva correcta del Mesías. Los judíos esperaban un Mesías que acabara con los romanos, que los hiciera ricos y los hiciera gobernadores del mundo. Esa perspectiva del Mesías estaba equivocada, no era la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica era un Mesías sufriente. Cuando Cristo tiene la conversación con la samaritana, mire si Juan arregla bien su asunto. En el capítulo 3, Juan presenta la conversación de Cristo con Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo es un maestro judío, Nicodemo es un miembro del Sanedrín, pero viene donde Jesús de noche, porque teme que lo vean hablando con Jesús. La samaritana viene a Jesús de día. Nicodemo es un maestro de la teología. La samaritana es una pecadora samaritana. Y curiosamente, la samaritana tenía un enfoque bíblico más claro que el de Nicodemo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Quieren que mostremos las pruebas? Miren, Nicodemo creyó en Cristo y se entregó a Cristo cuando Cristo lo clavaron en la cruz. Usted no encuentra a Nicodemo en ningún lado hasta que Cristo lo clavan en la cruz y junto con José de Arimatea bajan el cuerpo. Y entonces se entrega y se consagra a Cristo. La samaritana inmediatamente se entregó a Cristo, inmediatamente comenzó a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque inmediatamente identificó a Cristo con el Mesías. ¿Cómo? Ella sabía, por lo que había dicho y escrito Moisés, que cuando el Mesías viniera, vendría como un maestro, no como un conquistador. Vendría para enseñarle al pueblo, vendría para educar al pueblo, vendría a cumplir una misión con el pueblo, no para hacerlos ricos y poderosos. San Juan capítulo número 4. Vamos rapidito. Era una tremenda teóloga esta mujer. San Juan capítulo número 4, dice el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿De dónde sacó esta mujer esta información? Del libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Miren lo que dijo Moisés. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Mire qué cosa linda. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Dijo Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y ahora me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, y oiga lo que dice Dios,
profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios mismo confirmó las palabras de Moisés. Y la samaritana sabía mejor que Nicodemo las palabras de Dios que Moisés había pronunciado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Como les gusta el chisme a ustedes, Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Hechos 3, 22 y 23. Hechos capítulo 3, versículo 22, dice, porque Moisés dijo a los padres, ¿qué cosa dice? El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Mi pregunta para usted, querido, querida, ¿creyó la samaritana en las palabras de Jesús? Lo interesante de San Juan capítulo 4 es cómo Cristo le dice a la samaritana que Él es el Mesías. San Juan capítulo 4, mire qué cosa linda. En aquella entrevista con la samaritana, Juan capítulo 4, versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy ese de quien Moisés habló. Yo soy ese de quien Dios habló. Yo soy ese maestro que viene a enseñar. Y entonces la samaritana se encendió y salió corriendo para la ciudad. Mi pregunta, ¿verdad que necesitamos tomar más de esa agua de vida? Lamentablemente, estamos tomando sorbitos del agua de vida para no dejar la iglesia, para no perder la fe. Pero no nos hemos llenado del agua de vida como para salir corriendo a predicarle a otros. Solo tomamos lo que necesitamos para permanecer en la iglesia. ¡Qué tragedia! Y como que no nos importan los de afuera. Pienso que debemos ir aterrizando. Mi pregunta, ¿tiene sentido esto de la copa de Jesús? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y mire qué cosa linda. Vamos a terminar con lo que deberíamos haber comenzado. Mire qué cosa linda. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Todo esto tiene un nombre técnico. Todo esto tiene un nombre en la Biblia que estudiaremos, si Dios quiere, en la próxima reunión. Y una palabrita que empieza con P y termina con N. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué cosa dice? A Jesucristo el justo. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Y Él fue el que se tomó la copa de la ira de Dios. ¿Qué significa esto? Y Él fue que pagó el precio del pecado. ¿Qué significa esto? Y Él fue que se lanzó a pagar la muerte eterna. ¿Qué significa esto? Él fue que recibió todo el peso de la ira de Dios contra el pecado. Capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. ¿Qué cosa dice? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué dice ahora? Y envió a su Hijo, ¿cómo dice? En propiciación por nuestros pecados. Alabado es el nombre de Dios. ¿Se entiende, por favor? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora en Cristo Dios sigue siendo justo y el que justifica al pecador. ¡Qué cosa linda! ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces, ¿cómo podemos vivir esa vida tan floja habiendo Dios pagado un precio tan alto?
¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Ahora, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos una nueva criatura. En Cristo somos justificados. En Cristo somos santificados. Y todo nuestro ser existe en Cristo. Aquí me detengo. ¿Le parece bien si terminamos? Aunque a usted no le parezca bien, vamos a terminar porque el tiempo se acabó. Pero ¿verdad que tiene sentido esto? Esa copa que Cristo pidió 3 veces que se la quitaran, era la copa de la ira de Dios. Pero recuerde, Cristo vino a aplacar la ira de Dios, vino a resolver el problema del pecado. No porque Dios no nos ama, sino porque Dios odia el pecado. No porque Dios te rechaza, sino porque el pecado y Dios no pueden existir, cohabitar juntos. Si todavía el pecado existe, es porque hay un tiempo de gracia que hace posible que el humano tenga tiempo para arrepentirse. Ojalá en algún momento podamos hablar de la gracia común y de la gracia salvadora. Ahora yo le pregunto a usted, ¿deberíamos estudiar estas cosas con más frecuencia? ¿Comprenderla y entenderla? Estos son los fundamentos y las bases de nuestra fe y de nuestra creencia. Necesitamos entender esto. Por eso la teología del Cordero. Recuerde que estamos viendo a Cristo como nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual. Lo que Cristo hizo. Y en la cruz se completó el sacrificio. Cristo hizo un sacrificio. Sabía su misión, conocía lo que venía a la tierra, sabía lo que iba a pasar, tenía conocimiento pleno de cada detalle y entregó su vida voluntariamente. Nadie se la quitó. Él voluntariamente la entregó. ¿Recuerdan cuando lo fueron a tomar preso en Getsemaní? Que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un tipo, a Malco, un siervo del sumo sacerdote. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? ¿Tú no crees que yo puedo decirle a mi papá que me mande 12 legiones de ángeles? Imagínese usted, un solo ángel en una noche mató 185,000 asirios. Imagínese 12 legiones de ángeles, mi madre, acaban con medio mundo. Pero Cristo dijo, no, yo vine como el siervo sufriente. Vine a pagar el precio del pecado. Y voy a pasar solo por esta situación. Mi madre, y todavía nosotros somos flojos y coqueteamos con el pecado y fuñimos con el pecado. ¡Qué barbaridad! Termino con esta pregunta. Oiga, ¿le gustaría salir de esa vida tan común y corriente? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría vivir una vida más poderosa en el Espíritu, más llena de la presencia de Dios? Que las personas que se relacionen con usted se den cuenta, entiendan, comprendan que usted estuvo hablando con Dios recientemente, que sepan que usted viene de parte de Él. ¿Le gustaría eso? Me gusta cuando la Biblia dice, San Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Es el propósito de nuestra vida. Todo lo que usted tiene o posee es puro brillo. Se disipa con el tiempo. Pero los resultados de hacer la voluntad de Dios duran para la eternidad. Comentaba con alguien ayer o anteayer, no sé. Le decía, los hermanos de aquí no se dan cuenta que lo que estamos haciendo no es algo que perecerá con el tiempo. Aunque ya en Bariloche nadie se acuerde de lo que ocurrió, estos sermones estarán dándole la vuelta al mundo y levantando almas para el reino de los cielos. ¿Le gustaría conmigo hacer hoy una decisión de poner en las manos del Señor? Señores, por favor. Mire, esa cuestión de que ir a un juego y ser uno de los atletas y pasarse todo el tiempo sentado en el banco, eso no tiene sentido. Cuando era adolescente, cuando era joven, jugaba mucho baloncesto y jugaba mucho béisbol y era pitcher. Dejé de pichar porque un día por poco mato a un muchacho, un pelotazo en la cabeza. Y me dio miedo, digo, si le hubiera dado en la frente lo mato. Pero mire, pues por suerte que tenía el casco y con todo y casco el pelotazo fue tan duro que se fue de cabeza y se quedó mareadito. Entonces después le di al baloncesto y me encantaba el baloncesto. Brincaba altísimo y todo, pero me daba pena con algunos colegas que no eran muy buenos jugadores y se la pasaban en el banco. ¿Ustedes creen que Cristo quiere jugadores de banco en la iglesia? Entonces sacúdase, haga más ejercicio, póngase en la cosa, porque este juego se está poniendo caliente. Y todos esos jugadores de ahí de banco, ay mamacita linda, cuando la cosa se ponga dura van a brincar por los techos y se van a salir por detrás del estadio, del play. Métase al juego, busque las almas que Cristo vino a salvar.
Querido Padre Celestial, gracias por la reunión que hemos tenido. Gracias por los presentes y también por aquellos que nos siguen o nos escuchan en algún lugar del mundo. Dios, querido Padre, que seamos no solo oidores de su palabra, sino hacedores de su voluntad. Como Jesús lo hiciera valientemente hasta tomar la copa y beber su contenido hasta el final, que esa muerte vicaria de Cristo en nuestro favor no sea en vano, Señor. Que el Espíritu Santo nos despierte la mente y comprendamos el alto costo que el Señor pagó por nuestra salvación. Y entonces, reanimados, Señor, completamente cambiados y transformados, comprendamos verdaderamente el amor suyo por nosotros y nos motivemos a vivir una vida que alabe y glorifique su nombre. Que el Espíritu nos lleve de gloria en gloria, fiel y conforme al alto precio que pagaron por nosotros. Que vivamos como príncipes y princesas reales, como reyes, Señor, como miembros de una nación santa, como hijos e hijas del Altísimo, reflejando y revelando sus virtudes ante aquellos que no le conocen. Y así se sientan motivados a conocer su verdad por nuestro testimonio. Se lo pedimos, Dios, y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.